Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Vengo a hablar un tema rapidito. El tema es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y voy a la palabra Mateo 22, versículo 34 al 40. Y dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Por qué preguntó por tentarle, verdad? Diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y podemos ver que aquí cuando Jesús les respondió, lo primero que dijo fue el mandamiento de amar a Dios, pero no lo dejó así. Él no dijo solamente amarás a Dios. Él les dijo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y podemos ver que cuando dice el segundo, que dijo que es semejante, o sea, que se parece, Jesús solamente dijo esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahí lo dejó. No indagó más. No dijo: lo amarás a ti mismo con todo tu corazón y tu mente y tu alma y tus fuerzas. Nada de eso. Es que cuando analizamos y decimos, pero ¿por qué el Señor no explicó como cuando explicó que amáramos a Dios? Porque es que nosotros siempre hemos tenido problemas con el prójimo. ¿Por qué el Señor no indagó más? Bueno, cuando analizamos el comportamiento humano, entendemos que el ser humano nace amándose a sí mismo solamente. Desde que somos unos pequeñitos, unos bebés, somos unos seres egoístas que nos preocupamos por nosotros mismos. Ustedes pueden ver el comportamiento de un bebé. Cuando tiene hambre, llora. Cuando tiene frío, llora. Cuando tiene calor, llora. Cuando está enfermo, llora. Cuando necesita que le cambien el pañal, llora. Vemos que ese comportamiento de ese bebé se preocupa en sí. Lo primero que el bebé aprendió fue a ocuparse de sí mismo, de ocuparse de que esas necesidades que él tiene, alguien venga y se las provea. En este caso es la madre. Y el bebé llora cada vez que tiene cualquier tipo de necesidad, porque él aprendió que cuando él llora, la madre va y le da su biberón, le cambia su pañal. Esta es la naturaleza humana, ¿verdad? Nacimos con ese, por llamarlo así, instinto de cuidarnos a nosotros mismos, de ocuparnos de nosotros mismos. También podemos ver el comportamiento de unos niñitos ya que están suficientemente grandes como para jugar con sus juguetitos. Vemos que el niño tiene un juguetito y lo deja solo y no le está haciendo caso. Se da la espalda y viene otro niño y toma ese juguetito que este niño dejó abandonado o que no está usando en ese momento, y en ese momento ese niño le quiere jugar con su juguete. Eso es mío, dámelo. El yo, ¿verdad? Ya nosotros tenemos en nuestra naturaleza un egoísmo por satisfacer nuestras propias necesidades. Nos preocupamos de nosotros mismos. Ese niño se preocupó en ese momento de que ese juguete le pertenecía a él.
No se preocupó de que eso a lo mejor el amiguito o el otro niño, el compañerito quería jugar con ese juguete o si tenía juguete o no tenía juguetes. Simplemente se preocupó porque ese juguete es de él y se acabó. Y así podemos ver que mientras pasa el tiempo, cuando ya eres joven, te preocupas también por ti mismo. A lo mejor eres un dormilón por las hormonas o por el problema que sea. Y no te preocupas si tu madre necesita ayuda a limpiar la casa, si tus hermanos necesitan ayuda. Te preocupas de ti mismo. Y así sucesivamente mientras crecen. A veces un hombre ve a la mujer de otro hombre en la calle. ¿Y qué hace? La desea. Se preocupa de sí mismo, de los deseos de él mismo. No se preocupa de que esa mujer es de mi prójimo. O sea que nosotros nacimos siendo egocéntricos, egoístas, manipuladores. El acto de un bebé llorar y que la mamá corre y le dé el biberón es un acto de manipulación. Y diremos, bueno, pero ¿cómo más va a ser el bebé? Bueno, es que todos nacimos así. Lo vamos aprendiendo, por eso es que los padres van corriendo a sus hijos y ellos van tomando, ¿verdad?, cierta personalidad, pero siempre en nuestra naturaleza está el egoísmo, en preocuparnos por nosotros primeros. Inclusive tú le preguntas a una madre, ¿por qué tú amas a tus hijos? Es que nacieron de mí, ¿cómo no amarlos? Son carne de mi carne, sangre de mi sangre. Podemos ver que hasta nuestros hijos los amamos porque son un reflejo de nosotros. No los amamos porque son un ser humano. No los amamos porque los amamos simple y sencillamente porque son nuestros. Y es como si nos amaran a nosotros mismos. Y ya eso nosotros lo sabemos hacer. Entonces, podemos entender que Jesús no indagó mucho y no dijo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus ganas y tus fuerzas, porque le dijo algo más sencillo todavía. La dejó clara la idea. Tú vas a amar a ese prójimo como te amas a ti mismo, porque mira que tú te sabes amar, mira que tú eres egoísta, mira que tú te ocupas de tus problemas, mira que tú te ocupas de tus incomodidades. Nosotros todos queremos ser felices. Todos queremos ser felices. Les voy a dar otro ejemplo de qué mucho nos amamos. Un ejemplo de algo que lo vemos como negativo, pero cuando indagamos un poco nos damos cuenta que mucho nos amamos. Tenemos este caso de estas personas que se cortan la piel, que se causan dolor físico. Y cuando tú lo ves, tú dices, ay, esa persona no se ama ni a ella misma. Están equivocados. Cuando tú indagas, esa persona se está causando dolor físico porque el dolor interno que tienen es tan grande que ese dolor físico hace que lo balancee y puede ignorar por un momento sus pensamientos, sus emociones negativas, porque se aman, buscan una solución a ese problema que no le encontraban ninguna, que era ese dolor interno. Otro ejemplo de algo que se ve negativo y lo es, el suicidio. Muchas personas se matan porque para ellos esa es la solución de sus problemas, sin importarle que las demás personas a su alrededor se queden sufriendo. Entonces dime si nosotros no nos sabemos amar. El Señor dijo, tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, así como tú te amas. Si tú con todas esas ganas que tú te preocupas por ti, amas a tu prójimo, excelente. Lo dejó hasta ahí. El Señor dijo, amas a tu prójimo como a ti mismo. No hay que darle más explicación. Muchas personas leen esto y dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, pues que si él no me ama a mí, es que él no se ama a él. Error. El ser humano por naturaleza es egoísta, piensa en sí mismo, es egocéntrico, es manipulador. Es mientras crecemos y los que estamos en el Señor, y mientras crecemos en el Señor, que nos vamos llegando a esa perfección poco a poco, que nuestro carácter se va moldeando.
que nosotros aprendemos a amar al prójimo. Por eso es que tenemos tantos choques aún en el pueblo del Señor. Porque se nos olvida que somos un solo cuerpo y pensamos en nosotros mismos. ¿Por qué usted cree que el Señor dice que somos solo un solo cuerpo? Porque es que nosotros no sabemos amar. Nosotros a nosotros mismos nos amamos tanto. Solamente hay que practicar ese amor que nos sentimos hacia nosotros, hacia los demás. Pero hay personas que prefieren que no lo van a hacer. Hay personas que no aman al prójimo porque no quieren. Tienen que escuchar esto. No es que no se saben amar a sí mismas, es que se aman demasiado para amar a los demás. Es que se sienten que se están fallando a sí mismos cuando deciden amar a otro. Entonces, cuando tú escuchas a una persona que te diga, es que él no ama a nadie o ella no ama a nadie porque es que ni a él mismo se ama. No podemos ser tan ingenuos. Tenemos que ser más inteligentes que eso. Tenemos que leer la palabra con entendimiento. Por eso es que en la escuela muchas veces nos daban tanto énfasis en la comprensión de lectura. Cuando leamos la palabra, primero que todo oremos. Pero segundo, leamos, escudriñemos la palabra y tratemos de comprender, no solamente entender lo que dice ahí o saber lo que dice ahí, sino comprender lo que está diciendo eso. Porque en cosas tan pequeñitas como esa, se dicen disparates tan grandes. No podemos ser ingenuos. No podemos pensar que cuando alguien no nos ama, es que no se ama a sí mismo. El ser humano nace amándose a sí mismo. Por eso el origen del pecado. Porque se amaron tanto, porque su ego era tan grande, que se olvidaron de su creador, que prefirieron complacer sus deseos, sus ganas, que seguir esos deseos de Dios. Por eso tanto pecado, por eso batallamos tanto con nuestro pecado. No es que los demonios nos hacen pecar tampoco. Es nuestra concupiscencia. Es que amamos tanto esta carne que nos cuesta decirle que no. Entonces, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si decidimos amarlo, ya sabemos cómo. Lo que tenemos es que practicarlo. Y sí es difícil, porque hay personas difíciles. Pero podemos practicarlo y no podemos decir, si él o ella no me aman es porque ellos mismos no se aman. Eso no es lo que dice ahí. Y muchas personas lo dicen. Sí, es que si él no te ama o ella no te ama es porque no se ama a sí mismo, porque la palabra dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, así como tú te amas, ama a los demás. Es lo que dice. Si lo decimos así al buen puertorriqueño. Como tú te amas a ti mismo. Ama a tu hermano o tu hermana. Entonces tenemos que dejar a un lado lo que nos han enseñado y tomar de nuestro tiempo y escudriñar un poquito las escrituras y ver qué en realidad es lo que dice. Olvidándonos de lo que dijo el pastor y el evangelista, porque el pastor y el evangelista se pueden equivocar. Pero la palabra no. Siempre y cuando tú la leas con un corazón dispuesto a aprender y a desaprender todo lo que aprendiste que era erróneo, echarlo afuera, porque tú amas más a Dios. Mira que muchas veces, nos amamos tanto a nosotros que decimos algo incorrecto. Y aunque la palabra de Dios nos corrija, somos incapaces de decir que lo dijimos incorrecto. Porque nos amamos tanto a nosotros mismos. Entonces no podemos decir que el que no nos ama no nos ama porque es que no se ama. No, eso es ser ingenuo, eso es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. El que no ama a su prójimo
es porque se ama a sí mismo demasiado. Y todavía no está practicando ese gran mandamiento, que es el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios. Como dice la palabra, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tenemos que amar a nuestro prójimo como si fueran nosotros mismos. Así como nosotros nos empeñamos en tener una vida buena, en sentirnos bien, en ser tratados con respeto y dignidad, así tratar a los demás. No hacerle a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Entonces es un ejercicio difícil, pero no imposible. Porque ya nosotros tenemos la base, que es que nos sabemos amar a nosotros mismos. Desde que nacimos. Ahora lo que resta es la práctica. Que el Señor los bendiga.